buenas tardes. Sean todos bienvenidos a la conferencia Oportunidades y retos derivados de la Ley General de Educación Superior, que forma parte de la cátedra interinstitucional que lleva por título El Quehacer Universitario, organizada por la Universidad Autónoma Metropolitana y la Universidad de Guanajuato, instituciones a las cuales les expreso mi agradecimiento. Es un gusto contar con la presencia de las autoridades, el doctor José Antonio de los Reyes Heredia, rector general de la Universidad Autónoma Metropolitana. Buenos días. Gracias, doctor. El doctor Luis Felipe Guerrero Agripino, rector general de la Universidad de Guanajuato. Muchas gracias. ¿Qué tal? Gracias, doctor. La doctora Norma Rondero López, secretaria general de la Universidad Autónoma Metropolitana. La doctora Cecilia Ramos Estrada, secretaria general de la Universidad de Guanajuato. Agradecemos también la presencia de los académicos, rectores de campus, unidades y directores de división de las comunidades universitarias de ambas instituciones, así como a la audiencia que nos acompaña. Sean todos bienvenidos. Atentamente solicito que haga uso de la palabra el doctor de los Reyes Heredia, rector general de la Universidad Autónoma Metropolitana. Por favor, doctor. Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todos. Me da mucho gusto saludar a todas y a todos al lado de la doctora Norma Rondero López, secretaria general de nuestra Casa de Estudios, en esta cátedra interinstitucional El Quehacer Universitario, la cual en su cuarta sesión ha programado la conferencia Oportunidades y retos derivados de la Ley General de Educación Superior, que será dictada por nuestro amigo, el doctor Luis Felipe Guerrero Agripino, rector general de la Universidad de Guanajuato. Agradezco la atenta invitación por parte de la representación institucional de la UAM ante esta cátedra para acompañarles esta tarde. Saludo muy cordialmente al doctor Romualdo López Zárate, profesor y rector de la Unidad Azcapotzalco de nuestra UAM, quien amablemente moderará esta conferencia. Saludo a la doctora Esther Morales Franco, representante del comité organizador, y por supuesto a todas y a todos los integrantes de las comunidades universitarias, tanto de la Universidad de Guanajuato como de la propia UAM, que siguen esta transmisión. Desde luego, repito, aquí nos acompaña el doctor Luis Felipe Guerrero Agripino, rector general de la Universidad de Guanajuato y conferencista esta tarde, cual reitero el saludo. Como sabemos, el desarrollo y consolidación del proyecto educativo mexicano desde sus orígenes ha estado íntimamente vinculado a los soportes de la educación superior. De esta suerte, la creación de la Secretaría de Educación Pública hace 100 años se presentó en forma paralela al proyecto de creación de una universidad nacional, pues la educación, en el fondo, debía sustentarse en el conocimiento científico como condición fundamental para el desarrollo del país. Es innegable que la pandemia trajo cambios sustanciales en la manera en que nuestra sociedad funciona. Las relaciones económicas, sociales y culturales, sin duda, se trastocaron y aún no podemos vislumbrar de todo cómo serán las formas de convivencia e intercambio que imperarán en los años por venir. En este difícil escenario, la educación mexicana tuvo transformaciones que no había experimentado antes y que modificaron sus dinámicas. La hoy reconocida responsabilidad del Estado para garantizar el ejercicio del derecho a la educación superior para atender un número mayor de estudiantes en un contexto presupuestal restrictivo que también es altamente preocupante. Este hecho, en el contexto de la Ley General de Educación Superior, aprobada en abril pasado, con metas tan loables como alcanzar la cobertura universal con equidad y excelencia, implica retos mayúsculos que requieren la voluntad y la participación de los distintos actores que integran el sector educativo. No obstante, también se han abierto ventanas de oportunidad para el diseño y la construcción consensuada de mecanismos e instrumentos que propicien una operación más eficiente y eficaz del sistema educativo que respondan a las circunstancias que enfrentamos como sector, pero sin alterar muy importantes conquistas históricas de nuestras instituciones, irrenunciables por definición, contenidas en la noción de la autonomía universitaria. Celebro, pues, que la Cátedra Interinstitucional El Quehacer Universitario, en su cuarta sesión, proponga la intervención del rector general de la Universidad de Guanajuato, el distinguido doctor Luis Felipe Guerrero Agripino, dado su experiencia y reconocido prestigio
Como guía de una de las principales universidades de México, tengo la certeza de que sus puntos de vista abonarán esta discusión nacional y una mejor comprensión del contexto de la educación superior que vivimos actualmente. Muchas gracias y enhorabuena. Muchísimas gracias, doctor de los Reyes Heredia. Vamos a continuar con el guión, el programa. Para el desarrollo de esta conferencia, en esta ocasión participará como moderador el doctor Romualdo López Zárate, de quien me permito compartirles una breve reseña de su amplia trayectoria. El doctor Romualdo López Zárate, sociólogo, cuenta con una maestría en metodología de la ciencia y doctorado en educación. Es profesor fundador de la UAM, fue rector de la unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana en el periodo 2013-2017 y ha sido miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. También ha participado en los comités editoriales de la Revista de Educación Superior, Revista Mexicana de Investigación Educativa, Revista Electrónica de Investigación Educativa, Periódico Reforma, Sección Educación. Entre sus múltiples distinciones destacan el que ha sido acreedor de la Cátedra Internacional para la Educación Superior Mexicana, convocada y auspiciada por la NUYES, CONAEC y la Universidad de Arizona en el 2004 y 2005. También ha sido reconocido ha tenido el reconocimiento Pablo Latapiza Arre por la contribución a la investigación educativa en México, por el Consejo Mexicano de Investigación Educativa, COMIE, Chihuahua, en 2016. A quien le cedo la palabra para que nos presente al conferencista magistral, el doctor Luis Felipe Guerrero Agripino, rector general de la Universidad de Guanajuato. Muchísimas gracias, doctor Romualdo López Zárate, por aceptar estar con nosotros. Pues muchas gracias por la invitación. Es un gusto para mí presentar al doctor Luis Felipe Guerrero Agripino. Para muchos de la Universidad de Guanajuato, y es conocida su trayectoria, pero voy a decir algunas de sus características para nuestros profesores y escuchas de la Universidad Autónoma Metropolitana y demás personal que pueda estar viendo esta conferencia. El doctor Luis Felipe es licenciado en Derecho y maestro en Ciencias Jurídico-Penales por la Universidad de Guanajuato. Obtuvo el grado de doctor en Derecho Penal por la Universidad de Salamanca, España. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Es actualmente vicepresidente de la Región México de la Organización Universitaria Interamericana, OUI, y comisario del Consorcio de Universidades Mexicanas. Actualmente es profesor del Departamento de Derecho de la División de Derecho, Política y Gobierno del Campus Guanajuato. Yo creo que el doctor Luis Felipe Guerrero es uno de los analistas rectores que ha seguido con mucha intensidad el cambio de políticas públicas en la educación superior. Le está tocando vivir y conducir a la Universidad de Guanajuato en un periodo de fuertes cambios. En 2015 fue designado rector general y reelecto en 2019. Su gestión se ha desenvuelto con dos programas educativos diferentes, caracterizados por dos visiones del país. Uno, el de Peña Nieto, y otro, el de Andrés Manuel López Obrador. Su atención, dedicación y preocupaciones las ha plasmado en múltiples presentaciones y al menos en dos obras recientes. La primera en el libro que escribió poco después de aprobarse las reformas al Tercero Constitucional en 2019, que la llamó La autonomía universitaria ante la reforma educativa, comentarios a la reforma educativa de 2019 en materia de educación superior, en donde alude con rigor a los principios de gratuidad y obligatoriedad del Estado para atender a cuanto joven demande ingreso a la educación superior. Y recientemente escribió otro libro, que yo creo que es del cual nos va a hablar, que se llama La autonomía universitaria ante la reforma educativa, publicado después de la aprobación en este año
de la Ley General de Educación Superior. Como puede observarse, es un asiduo y acucioso observador y actor de los cambios legislativos en la educación superior, y la Universidad de Guanajuato le ha tocado dirigirla ante un programa educativo diferente, en donde la Universidad de Guanajuato fue de las instituciones más sobresalientes en llevar a cabo las reformas propuestas con anterioridad, y ahora él está muy atento a las nuevas modificaciones que hay tanto en la Constitución como la expedición de la nueva Ley General de Educación Superior, y estoy convencido, un defensor de la autonomía universitaria. Es un honor para nosotros escuchar y contar con la presencia del doctor Luis Felipe Guerrero Agripino para dialogar, si es posible, sobre las oportunidades y retos derivados de la Ley General de Educación Superior para las instituciones de educación superior en general y de las universidades autónomas en particular. Antes de dar inicio, quiero comentarles que después de la conferencia abriremos un espacio breve, porque el doctor Agripino tiene una agenda apretada, para plantear preguntas que nos harán llegar nuestro auditorio a través de las redes sociales. Atentamente solicito al doctor Luis Felipe Guerrero Agripino que haga uso de la palabra. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todas y todos ustedes. Muchas gracias, doctor Romualdo, por su presentación, su generosidad. También agradezco mucho al doctor José Antonio Los Reyes Heredia, muchos saludos de aquí, señor rector general, y a todas y todos ustedes. Hoy le damos continuidad a un proyecto que surgió justo en tiempos de pandemia, que es esta cátedra al quehacer de la universidad, y donde dialogamos dos universidades, invitando otras instituciones hermanas, desde luego, pero hay un diálogo entre estas dos universidades, la Universidad Autónoma Metropolitana y la Universidad de Guanajuato. Una universidad, para la Universidad de Guanajuato, la UAM, tiene un significado muy importante que quizás en otro lugar ya lo platicaremos, porque nosotros transformamos nuestro modelo de universidad, nuestro modelo de organización, y es muy semejante a la UAM. Nosotros tuvimos un aprendizaje de la UAM, en otro momento lo platicaremos. Por lo pronto, el día de hoy daremos seguimiento a esta cátedra. Lo hacemos como ha sucedido, de manera virtual, y ojalá pronto tengamos la oportunidad de generar otro espacio ya con presencialidad. Espero y confiamos que así sea. Y para darle seguimiento a esta cátedra del día de hoy, vamos a retos y oportunidades derivados de la Ley General de Educación Superior. Antes quisiera hacer algunas advertencias sobre mi intervención. Desde luego estamos hablando de una ley que congrega diversas aristas y que indudablemente apenas estamos en procesos de aproximación. La ley es un punto de llegada, pero es un punto de partida. Y creo que actualmente todavía estamos en un proceso hasta de asimilación de varios aspectos. Eso es por un lado. Y por otra parte también no podemos desprendernos de nuestra formación y de nuestras historias, incluso al momento de dialogar. Lo digo porque yo soy abogado, soy formado en la escuela pública, soy un profesor universitario de una universidad pública autónoma y soy rector general de una universidad pública autónoma. Por lo cual, pues no puedo yo desvincular esta formación al momento de establecer mis comentarios. En ese sentido, va mucho de mi enfoque, tendrá que ser con mi perspectiva como abogado. Soy abogado. Y por otro lado, también desde la perspectiva de la autonomía universitaria. Por eso creo que incluso, pensaba yo ahora en el título que yo mismo puse, pero pensaba yo que todo esto va con una especial consideración a las universidades autónomas. Todos mis argumentos, todos mis planteamientos más bien, serán focalizados desde la perspectiva incluso con especial énfasis en la autonomía universitaria, con especial énfasis. Bien, vamos a empezar. Yo creo que lo que tenemos ahora como Ley General de Educación Superior es producto de una historia larga.
una larga historia. Aquí voy a poner, esta lámina es la única que utilizaré, y yo creo que lo primero habría que ubicar el camino, el trayecto que hemos situado, que Carlos Payán incluso en el libro que tenemos en coautoría lo define muy bien, porque es el punto de llegada derivado de, por ejemplo, lo que sucedió en 1950 con la creación de la NUYES, que era cómo las universidades e instituciones de educación superior planteaban la necesidad de que hubiese un marco de acuerdo común para la educación superior. Luego se vuelve a emitir un pronunciamiento muy importante en el 68, en un congreso en Veracruz, una asamblea en Veracruz, donde se hacía patente la necesidad de que hubiese un marco legislativo común de todas las instituciones de educación superior. Ese antecedente creo que no lo podemos desprender de lo que ahora tenemos en esta legislación. Otro antecedente que tampoco podemos desprender es el que sucedió en 1980. Y me refiero a la reforma al artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y me refiero específicamente a esa fracción séptima del artículo 3º constitucional, es decir, al reconocimiento constitucional de la autonomía universitaria. Hubo un reconocimiento, era un punto de partida para la autonomía universitaria, pero también era el reconocimiento ex post de otras universidades hermanas que habían logrado su autonomía aún sin ese reconocimiento en la Constitución. Me refiero a casos como la UNAM, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la Universidad de Nicolaita, o sea, la Universidad de Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Me estoy refiriendo a esas instituciones que lograron su autonomía mucho antes que esta reforma al artículo 3º constitucional de 1980. Ese es un antecedente que tampoco podemos soslayar al momento de hacer este análisis de la Ley General de Educación Superior. Posteriormente surgió un instrumento jurídico que coordinaba algunos esfuerzos, pero no era suficiente. Seguía habiendo esa insistencia de parte de la NUYES, y por lo cual la NUYES diseñó varios proyectos, son por lo menos 3 proyectos que diseñó la NUYES para que se retomaran y pudieran tener un marco de regulación de la educación superior. Y después de ese camino logra o sucede otra reforma que no podemos soslayar y que es la base de esta ley. Y me refiero a la reforma al artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sucedida en mayo de 2019. Ese es el punto de partida para que da lugar ya de manera contundente a la creación de una Ley General de Educación Superior. Y luego, eso da ya, desde luego, lugar al documento que ahora tenemos a la vista, que es la Ley General de Educación Superior. Pero además de esa reforma al artículo 3º constitucional de mayo de 2019, yo cito otra reforma que es muy importante y que más adelante la voy a referir, y me refiero a la reforma al artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Me refiero a esa reforma. Esa reforma vino, obligaba incluso a que se reformara el artículo 3º constitucional. Entonces estamos hablando de lo que sucedió ya en la etapa moderna, reciente, lo que sucedió en junio de 2011, luego en 2019, para luego, posteriormente, ya en abril dar lugar a la Ley General de Educación Superior. Ya en abril de este año, desde luego. Todo esto, entonces, da por resultado algo que no podemos soslayar también. Esta ley tuvo un amplio consenso. Es más, creo que ha sido de los proyectos institucionales que ha logrado mayor consenso. Emerge de una expresión de la NUYES y de las fuerzas políticas del país. Al final del día eso fue, y por supuesto no hay instrumento perfecto ni unánime, pues no, pero por lo menos sí podemos dar un marco de referencia común que nos permite tener una orientación de hacia dónde la educación superior en nuestro país. Entonces, ubicado ese camino, ahora nos vamos al sustento. ¿Qué le da sustento a la Ley General de Educación Superior?
Y aquí, pues, vuelvo a destacar mi formación de abogado y tengo que acudir a un análisis constitucional, porque no lo puedo soslayar al momento de aterrizar esto en la Ley General de Educación Superior. Por eso comienzo por esa reforma al artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sucedida en el año 2011. Los constitucionalistas hablan de que esta reforma, y coincido plenamente, es la reforma más importante de todas las que ha tenido nuestra Constitución, y es posicionar por encima de todo los derechos humanos. No voy a hacer mayores referencias de orden técnico, jurídico, constitucional, solamente referir que es poner en primer orden los derechos humanos. Y aquí incluso con algunas connotaciones. Por ejemplo, ya no se utiliza el término garantías individuales, sino derechos humanos, porque son los derechos intrínsecos reconocidos ya la persona que los garantiza al Estado. La garantización es la consecuencia de ese reconocimiento previo a los derechos humanos. Y por otro lado, ya no solo individuos, sino personas, lo cual da lugar al reconocimiento de derechos humanos a colectivos y no solo a título individual. Y otro cambio sustancial es este principio, y varios pues que señalamos de esta reforma, el principio pro persona, el principio de anteponer ante todo en la aplicación del orden jurídico, no solo de los jueces, sino de todas las instancias, los derechos humanos. Los que estén reconocidos en la Constitución y los que estén en los tratados internacionales de los que México forma parte. Este dato marca, desde mi punto de vista, todo un cambio de paradigmas en el orden jurídico y en la construcción de políticas públicas y en la aplicación de las políticas públicas y en la aplicación del orden jurídico. Tradicionalmente hablamos de derechos humanos y ubicamos jueces, fiscalías, como que esta parte de la autoridad haciendo que se cumpla. Pero esta perspectiva nos ubica a todas las instancias y, por supuesto, a las universidades públicas, desde luego, a todas, y a las universidades públicas con especial énfasis por lo que yo ya refería antes con las consideraciones que voy a hacer de manera enfática. En ese sentido, nosotros no podemos aplicar la Ley General de Educación Superior sin tener a la vista la Constitución, sin tener instrumentos internacionales a la vista como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, como los propios objetivos del desarrollo sostenible. No podemos hacerlo de manera desvinculada. Esto es bien importante para darle su justa dimensión a la Ley General de Educación Superior. Es más, la Ley General de Educación Superior es la consecuencia. Esa es la ley. Y eso creo que nos da la pauta incluso para la interpretación y aplicación de muchas cosas. Ahora, cuando hablamos de derechos humanos reconocidos en la Constitución y por supuesto en la ley, quiero hacer aquí un corchete. Hubo un evento académico en lo que tengo entendido se habló fundamentalmente de gratuidad. Entonces, hay derechos humanos que ya en la Constitución, hablando de educación, y en la ley general, por supuesto, se reconocen como es la educación con igualdad, equidad, inclusión, universalidad, obligatoriedad y gratuidad. Todo esto ha sido todo esto último de la educación universal, obligatoria y gratuita desde la educación superior o en la educación superior ha sido todo un tema. Yo voy a hacer alguna referencia específica solamente a ello y no repetir algo que ya se dijo en un panel que tuvieron específicamente para tal efecto. En ese sentido, ubicado todo este escenario, desde la autonomía universitaria, entonces yo haría la siguiente consideración. Cuando hablamos de la educación superior desde la autonomía universitaria, hay que verlo en varias dimensiones. Primero, lo que debemos hacer y lo que podemos hacer las universidades públicas autónomas desde esa reforma, es decir, desde la Ley General de Educación Superior y desde el marco constitucional, que nos atañe a las universidades públicas autónomas. Pero
pero viene otra delimitación. ¿Qué nos corresponde como instituciones públicas? Porque lo autónomo no nos quita lo público. Y eso es bien importante al momento de aterrizar lo que hacemos en las universidades públicas autónomas. Para no confundir, para no luego pensar que autonomía implica como un mundo aparte, distanciados de todas las políticas públicas, porque somos autónomos. No, no es así. Somos autónomos, pero somos públicas, somos instituciones públicas porque nos sostenemos con recursos públicos. Y eso no lo podemos soslayar. Y hay otra tercer dimensión que tampoco debemos perder de vista y que se requiere hacer todo un trabajo sistemático para orientarlo. A ver, la Constitución establece en su fracción 7 el reconocimiento de la autonomía universitaria. Pero también la Constitución establece que la educación toda es rectorial del Estado. La educación toda es rectorial del Estado. Entonces, aquí tenemos que hacer un trabajo muy fino para ver qué como universidades públicas autónomas, qué como instituciones de educación superior pública y qué como instituciones de educación superior toda. Y al revés, la rectoría del Estado tiene que orientarse a la educación toda, particularmente, con sus énfasis que correspondan, pero ubicados en nuestro terreno, particularmente a la educación superior. Y particularmente a la educación superior que se ofrece desde las universidades públicas autónomas. Es un trabajo sistemático, interesante y profundo que no se puede limitar tan fácilmente, pero tenemos que hacerlo. Por lo cual, la Ley General de Educación Superior hay que analizarla a la vista de estas diferentes dimensiones. Y, desde luego, vamos a encontrar diversas formas de comentar el contenido de la Ley General de Educación Superior. Reitero, y esto es bien importante que lo reitere, la Ley General como el resultado de todo el fundamento previo. No como un instrumento único, sino como algo que es resultado y que tiene un soporte mucho más profundo que la propia ley. Y entonces aquí surgen varios componentes que quisiera comentar con ustedes en esta ley general de educación superior. Y aquí vienen varios aspectos que lo contienen. Uno de ellos es la perspectiva de derechos humanos. Y aquí ya me he adelantado un poco. Sí, la obligatoriedad, gratuidad, igualdad, inclusión y equidad, que son derechos humanos por excelencia en la educación toda y en la educación superior. Y hay otros derechos humanos que más adelante voy a referir, que también se encuentran no en la ley, sino en toda este marco regulatorio de derechos humanos a nivel nacional e internacional, o si me apuran al revés, desde lo internacional aplicado a lo nacional y por supuesto luego a lo local. Entonces, esa perspectiva de derechos humanos no la podemos soslayar en todo el análisis y aplicación de la Ley General de Educación Superior. Ahora, hay otro contenido, hay otro punto de mayor importancia desde la perspectiva que estoy dialogando el día de hoy en la Ley General de Educación Superior, y me refiero a la autonomía universitaria. Ustedes recordarán en el año 2019, cuando iniciaba este proceso de que iba a haber una reforma al artículo 3º constitucional. Entonces ustedes recordarán que la inspiración original o el motivo original de esa reforma, ustedes recordarán que era la reforma educativa, pero en otro contexto, sobre todo la educación básica. Ustedes recordarán que incluso previo al inicio de este sexenio se hicieron mesas de diálogo sobre la reforma educativa y todo eso. Bueno, y no estaba como muy no estaba tan a la vista de la discusión de la autonomía universitaria. Eso no era el tema, si ustedes recuerdan. Pero cuando surge una de las versiones para que emanara la reforma, ustedes recordarán esa ausencia de la fracción séptima del artículo 3º constitucional.
y que propició pues muchas reacciones, porque ya no estaba en la Constitución el reconocimiento de la autonomía universitaria. Y pues después de muchas circunstancias, se dijo, no, tranquilos, no fue nada, fue un error, pues. Allí en una oficina se les olvidó poner ese texto. Incluso en el primer libro que yo escribo al respecto, digo, todo se debió, nada más algo tan sencillo, a unos puntos suspensivos. Porque cuando se hace una reforma, se dice se cambia esto, y cuando algo no se va a cambiar, la fracción simplemente se ponen puntos suspensivos. Es decir, la fracción séptima queda igual. Pero aquí, luego, los puntos suspensivos sí nos pusieron en un suspenso más o menos dramático. Pero finalmente, pues resulta que se incorpora pues ya la fracción séptima para que quede como estaba, pues queda como está. Ahora, todo esto, ahora sí, ¿cómo se traduce, cómo se aterriza en la Ley General de Educación Superior, hablando de esas diversas dimensiones? Entonces yo por eso pongo en un primer plano de la dimensión el reconocimiento a la autonomía universitaria. Y el reconocimiento a la autonomía universitaria lo vamos a encontrar en casi todos los apartados que contiene la Ley General de Educación Superior. Casi en todos, ¿eh? Pero voy a citar uno. La primera referencia es como pintar la raya. Así, a ver, aquí está esta ley, pero pintemos una raya, como se dice coloquialmente. Bien sabemos que cuando que en el diseño de una ley cuenta mucho las disposiciones generales. Es como el primer piso. A ver, esta ley aplíquese con esto. A partir de aquí, todo lo que viene debe seguir esta construcción. Pues bien, en la Ley General de Educación Superior, ya de entrada, desde la fracción, desde el artículo segundo, se establece ese reconocimiento a la autonomía universitaria, al sostenerse que, dice textualmente, las universidades e instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía contarán con todas las facultades y garantías institucionales que establece la fracción séptima del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, y se regirán por sus respectivas leyes orgánicas, la normatividad que deriva de estas, y en lo que resulte compatible por las disposiciones de la presente ley. Nótese esta última parte. Y en lo que resulte compatible con las disposiciones de esta ley, como decimos los abogados, a contrario sensu, y lo que no resulte compatible, pues eso no, de acuerdo a este precepto. Bien importante este precepto en la ley. Pueden estar otros o no estarlo, pero este marca la aplicación de toda la ley. Y luego, ustedes recordarán que sobre todo en 2019 hubo muchas tentativas. Me sale lo abogado de nuevo, yo era penalista, pero bueno, hubo muchas tentativas de reformas a las leyes orgánicas de las universidades. Y esto también ha propiciado fuertes reacciones por parte de las comunidades universitarias. Y entonces, en la Ley General de Educación Superior, como otro reconocimiento a la autonomía universitaria, tiene un precepto que también sé que ha sido cuestionado, y bueno, pues eso ya lo podríamos discutir en otro foro, pero tiene un precepto que establece una limitante a las reformas que se puedan hacer a las leyes orgánicas de las instituciones autónomas. Dice el párrafo tercero del artículo 2, donde vienen las disposiciones generales, cito textualmente, dice, ningún acto legislativo pondrá a contravenir lo establecido en la fracción séptima del artículo 3 constitucional. Cualquier iniciativa o reforma a las leyes orgánicas referidas en este artículo deberá contar con los resultados de una consulta previa, libre e informada de su comunidad universitaria, a los órganos de gobierno
competentes de la universidad o institución de educación superior a la que la ley otorgue autonomía y deberá contar con una respuesta explícita de su máximo órgano de gobierno colegial. Es decir, no puede desde este precepto modificarse una ley orgánica sin que previamente se consulte a su comunidad y tenga, como aquí se dice, una respuesta explícita de su órgano máximo de gobierno. Este es otro reconocimiento de la autonomía universitaria que se establece en la Ley General de Educación Superior. Ahí mismo, en ese precepto, luego viene otro, que es el de las relaciones laborales de las universidades. Esto, indudablemente, sí representa, al menos legislativamente, un antecedente de suma relevancia en las universidades autónomas de nuestro país. Luego, a lo largo del texto de la ley, vienen reconocimientos explícitos. Se dice, habrá esto más esto en tal tema, salvo las universidades públicas autónomas que tendrán su propio régimen. Ahora, hecho esta aclaración en la propia ley, ahora viene a bien establecer el otro orden. Ya tenemos el de reconocimiento de la autonomía universitaria. Bueno, y ahora, si la ley dice que esta ley se aplicará a las universidades autónomas en lo que resulte compatible, en lo que no, bueno, ¿en qué podemos ubicar? Por supuesto, que es en mucho, es en todo casi, esta compatibilidad. Y esta compatibilidad de la Ley General de Educación Superior a las universidades públicas autónomas la vamos a encontrar en varios aspectos. En aspectos sustantivos, en aspectos estratégicos y en aspectos de gobernanza y de financiamiento. Ahí vamos a encontrar este marco común. Por eso, nosotros, las universidades públicas estatales, formamos parte en el acuerdo educativo nacional que se regula en el artículo 5, en las bases para el desarrollo integral, que más adelante haré una especial referencia en el desarrollo integral del estudiante, en las políticas orientadas del modelo educativo, también incluso lo voy a referir. O sea, todo esto viene a formar parte de este marco común con el reconocimiento de la autonomía universitaria. Paso a otro componente de la Ley General de Educación Superior, y que son orientaciones que se dan para los modelos educativos y cultura de paz. Así lo denominó, que no viene textualmente así en los títulos de la ley, creo, pero así lo denominó. A ver, mencionaba que finalmente, desde la Constitución se establece que la Rectoría del Estado, de la Rectoría de la Educación, toda, corresponde al Estado. Las instituciones formamos parte del Estado, obviamente. Y entonces, no hay que perder de vista que en la Constitución vienen algunos desideratum para toda la educación, no solo para la educación, no estableciendo segmentos de educación básica, media, superior, sino para toda. Entonces, ahí debemos aplicar a la educación superior con sus respectivas orientaciones todo aquello que es la Rectoría del Estado en materia de educación, y que la educación en el país no puede desvincularse de su modelo de Estado. Esto es bien importante. Estamos hablando de una educación en un Estado constitucional, en un Estado democrático, dicho en otras palabras. ¿Y cómo debe ser la educación en un Estado democrático? En un Estado totalitario, pues puede ser con otros modelos. También tiene legalidad, pero es otro tipo. Nosotros somos un Estado democrático y nuestra educación tiene que orientarse bajo ese Estado democrático. La educación tiene que orientarse con todo ese bloque, dicen los expertos en constitucional, ese bloque de constitucionalidad, es decir, lo que está en la Constitución, en sus tratados internacionales, hacia allá debe orientarse, y eso debe orientarse en la parte sustantiva, en el desarrollo de sus funciones sustantivas. La autonomía universitaria no nos da para que digamos que nosotros orientamos nuestros modelos como queramos, como se nos pegue en gana. Eso no puede ser, sería antidemocrático. En ese sentido, nosotros vamos a encontrar algunas referencias
en la Ley General de Educación Superior que se rescatan de la Constitución, que así viene en el propio artículo 3 constitucional. Y entonces vamos a encontrar, por ejemplo, algunas afirmaciones como las siguientes a título de norma. Por ejemplo, el artículo 7 dice: la educación superior fomentará el desarrollo humano integral del estudiante en la construcción de saberes basado en lo siguiente. Y ya después nos va estableciendo algunos elementos como la formación del pensamiento crítico, como la consolidación de identidad, sentido de pertenencia y respeto a la interculturalidad, el reconocimiento de la diferencia, la generación y desarrollo de capacidades y habilidades profesionales para la resolución de problemas, así como el diálogo continuo entre las humanidades, las artes, la ciencia, la tecnología, la investigación y la innovación como factores de libertad, del bienestar, la transformación social. Vamos a encontrar una serie de elementos que ya orientan nuestros modelos educativos. Yo preguntaría, en la UAM, la Universidad de Guanajuato, tenemos nuestro modelo educativo. Y si no lo tuviéramos, ¿qué pasaría? Si ya, bueno, usted no tiene un modelo educativo, no tienen un marco ideológico aspiracional, pero así sí está. Oiga, pero no lo vemos, aquí un papel, un documento. A ver, está en la Constitución y está en la Ley General de Educación Superior. Hay que concretarlo, hay que aterrizarlo en nuestra identidad, en nuestra institución, con el plus que podamos poner. Pero estos son los referentes que ya tenemos para un modelo educativo. Hay una expresión en el artículo 8 de la Ley General de Educación Superior que no podemos perder de vista. Dice: la educación superior se orientará conforme a los criterios siguientes. No los voy a referir todos, voy a referir el primero. Reitero, la educación superior se orientará conforme a los criterios siguientes. Primero, el interés superior del estudiante en el ejercicio de su derecho a la educación. Con eso tenemos. Es poner al estudiante al centro, el que se educa. Todo lo que hacemos en las legislaciones ya de las universidades, en nuestro modelo educativo, etcétera, etcétera, debe poner al estudiante al centro. Entonces, aquí lo importante es pasar del desideratum constitucional legal e incluso legislativo universitario e incluso a los instrumentos que hacemos en las universidades a la vivencia y a la práctica. Si nosotros decimos que en la Constitución, en la ley, en nuestra ley se sostiene el interés superior del estudiante, pero generamos programas educativos inflexibles, horarios como nos peguen gana, todo desde la comunidad administrativa o solo del docente, pues entonces todos estaremos haciendo menos cumplir el desideratum de poner al estudiante. Y así vamos a encontrar varios elementos que vienen en la Ley General de Educación Superior que marcan lo que debe ser un modelo educativo que debe concretarse, aterrizarse en los modelos académicos, es decir, en los programas educativos correspondientes. Otra parte que viene en la Ley General de Educación son bases en algo que es emergente, que es estratégico, que es necesario, que es fundamental en el Estado mexicano y es la construcción de una cultura de paz. Y desde luego vamos a encontrar múltiples legislaciones e instrumentos jurídicos e institucionales que orienten esto del quehacer institucional y del Estado para la construcción de una cultura de paz. La Ley General de Educación Superior también, derivado desde luego del texto constitucional, establece una serie de elementos que tienen que ver con la construcción de una cultura de paz. Y aquí yo ubicaría varios aspectos. Nos da orientaciones para la construcción de una cultura de paz que tienen que verse reflejadas en los propios modelos educativos, en los propios programas académicos. También nos da la pauta o el marco de obligación que viene a la Ley General de Educación Superior, no solo para lo que tengamos que hacer en el ámbito educativo, sino lo que debemos hacer al interior de nuestras instituciones para generar espacios libres de violencia. Es decir, no podemos decir en las universidades, mire, a nosotros nos preocupa la construcción de una cultura de paz. Y aquí le muestro los congresos, artículos, conferencias, publicaciones de libros, capítulos de libros, todo eso que hacemos sobre este tema. Pero no tenemos políticas institucionales
para que al interior podamos generar los mejores ambientes propicios para que las universidades sean espacios libres de violencia. Entonces estaremos hablando de discursos totalmente desfasados. Sí en el quehacer educativo, sí desde la docencia, sí desde la investigación, y luego en el diseño de políticas institucionales, que aquí viene regulado en la ley, por ejemplo, el artículo 10 establece la obligación de generar la promoción y respeto a la igualdad entre mujeres y hombres, generando alternativas para erradicar cualquier tipo y modalidad de violencia de género en las instituciones de educación superior. Por ejemplo, en el artículo 7 establece la construcción de relaciones sociales, económicas y culturales basadas en la igualdad entre los géneros y el respeto a los derechos humanos, el combate a todo tipo y modalidad de discriminación y de violencia, con especial énfasis en que se ejerce contra niños, contra niñas y las mujeres, las personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad social, y la promoción del cambio cultural para construir una sociedad que fomente la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, etcétera, etcétera. O, por ejemplo, el artículo 8, que habla como un factor estratégico la cultura de paz y la resolución pacífica de conflictos, así como la promoción del valor de la igualdad, la justicia, la solidaridad, la cultura de la legalidad y el respeto a los derechos humanos, etcétera, etcétera. Nos establece el marco de regulación común para las instituciones de educación superior, y aquí, desde mi muy humilde punto de vista, no opera. El decir es que somos autónomas, ¿qué cree que esto no nos interesa? No, es que es justo un rasgo que debe caracterizar a la educación toda y a las universidades públicas autónomas, por supuesto. Es más, seríamos las primeras llamadas a aplicar todo ello que viene de este marco de regulación común. Y hay otro tercer segmento, hablando de construcción de cultura de paz, que incluso agrega la ley no solo en cuestiones de interacción humana, sino también de riesgos. Y aquí se establece cómo las universidades, las instituciones de educación superior, debemos también generar creación, implementación y evaluación de programas y estrategias que garanticen la seguridad de las personas en las instalaciones de las instituciones de educación superior, así como la creación de programas y protocolos enfocados a la prevención y actuación de condiciones de riesgos y emergencias en términos de lo dispuesto por la Ley General de Protección Civil. Eso es por lo que concierne al interior. Y luego, también nos establece la forma de vincularnos con organismos externos para establecer condiciones propicias de prevención y atención en materia de seguridad al exterior de las instituciones, pero vinculándonos con las instancias competentes, más no que la Ley General de Educación Superior irrogue facultades en materia de seguridad pública a las instituciones de educación superior. Eso no es así, y aunque la ley lo estableciera, sería totalmente inconstitucional. Pero aquí lo que nos marca es ese nivel de vinculación con las instancias externas. Entramos a otro terreno. Voy a hablar primero de la gobernanza y luego el financiamiento. El financiamiento lo voy a dejar al final porque finalmente el dinero debe ir a los... Vamos a hablar un poco de la gobernanza, y aquí voy a ser muy breve. La Ley General de Educación Superior también en su gobernanza establece varias formas de organización y diseño de políticas institucionales que tanto habíamos estado reclamando las instituciones de educación superior por muchos años. Por un lado, el Consejo Nacional de Coordinación de la Educación Superior, el CONACES, es el marco común de las instituciones de educación superior que cree y oriente las políticas en materia de educación superior. Y el lugar preponderante que se le da desde lo local. Eso también para mí resulta algo de suma relevancia en este marco legislativo. Me refiero a el lugar que se les da a las comisiones estatales de planeación de la educación superior, las COEPES. Es partir del contexto nacional, pero también hacer énfasis desde lo local, reconociendo las identidades y las vocaciones de cada estado. La regulación de la Ley General de la Educación Superior toda, pero también con el reconocimiento de subsistemas.
porque tenemos particularidades distintas. Por eso se reconoce el subsistema universitario, el tecnológico y el de las normales de la formación docente. Estamos en un mismo ámbito, pero tenemos particularidades distintas. Algo también que debemos soslayar, que no debemos soslayar, perdón, es el Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación. Indudablemente esto va a marcar mucho la pauta en los próximos años de hacia dónde debemos construir nuestros programas educativos. Actualmente, pues, como todos lo sabemos, tenemos nuestros marcos de referencia con CIES, COPAES, etcétera, y se está trabajando, pues, la CONACYT, para crear ese marco común de evaluación y acreditación. La otra es el Sistema Nacional de Información, el Registro Nacional de oferta en educación superior, el programa de ampliación de oferta de la educación superior, es decir, este marco común también de la gobernanza de la educación superior, que debe permitirnos un trabajo más sistematizado, más estructurado, más orientado de las instituciones de educación superior, con el reconocimiento de estos subsistemas. Por último, ya que se me acaba el tiempo, ya me excedí, paso un poco ahora ahora sí, el dinero, el financiamiento. Y aquí, en materia de financiamiento, voy a establecer algunas consideraciones de índole general y una de manera particular. Muy breve por lo que concierne a la gratuidad de la educación superior. Me voy a referir a algunas bases que vienen sobre el financiamiento de la educación superior y creo que también en gran medida responden a una exigencia, a un reclamo que veníamos haciendo las instituciones de educación superior. Vamos a encontrar aquí artículos clave como el 62, el 66, el 67 y luego los transitorios que van marcando este rumbo. Voy a señalar muy brevemente. Por ejemplo, el establecimiento del principio de oportunidad. Es decir, se establece el mandato para que la administración de los recursos se haga con respeto a los calendarios que se elaboren por las autoridades correspondientes. Es la oportunidad. No es solo cuánto llega de recursos, sino cuándo llega. Y quienes trabajamos en las universidades sabemos de qué estamos hablando. La otra, también se abre la posibilidad, ojo con esto, de que cuando la naturaleza jurídica de las instituciones así lo permita, en este caso, sí lo permiten las instituciones autónomas, la administración de los recursos financieros se realice de manera directa. Es decir, en este caso, que el recurso llegara no a través de los estados, sino de manera directa a las instituciones. Así se establece en el artículo 77. También se especifica, se hace este marco diferenciador, lo que comprenden los recursos ordinarios y la posibilidad de que las instituciones soliciten apoyos extraordinarios para satisfacer las necesidades adicionales en el cumplimiento de las funciones sustantivas. Y se reconoce expresamente, aquí se reconoce que los ingresos propios de las instituciones de educación superior formen parte de su patrimonio y se destinen, pero esto es bien importante, sí que formen parte de su patrimonio, pero que se destinen a los objetivos y programas del desarrollo institucional. Son los dos reconocimientos. No hay que olvidar el segundo. Son recursos propios de la institución, forman parte de su patrimonio, sí, pero no puede quedar a una libre disposición, sino que tienen que cumplir para los objetivos del desarrollo institucional. Incluso se establece algo que, lo debo decir con toda franqueza, no sucede en Guanajuato, lo digo públicamente, lo he dicho y lo vuelvo a repetir. Nosotros en Guanajuato tenemos un extraordinario respaldo del gobierno del Estado en cuanto a la administración de los recursos, tanto los que llegan del orden federal como el cumplimiento del convenio con los recursos que le corresponden al Estado. Eso no, en mi experiencia como rector general lo puedo decir, si no lo diría, creo que uno nunca debe perder su libertad de expresión al momento de dirigir una universidad. Pero nosotros no tenemos ese problema, pero sí, obviamente, lo vemos en instituciones hermanas. La Ley General de Educación Superior establece
o se regula el incumplimiento en la administración de recursos asignados o los demás compromisos de pago establecidos en los convenios de apoyo financiero respectivo por parte de los servidores públicos federales o locales, cuyo caso dará lugar a las responsabilidades establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin perjuicio de las sanciones que resulten aplicables de otros ámbitos legislativos. Es decir, no puede quedar el incumplimiento de esos compromisos pactados para el financiamiento de las instituciones simplemente en, pues ahí luego se los daremos, ya se los dimos, no pasa nada. Hay responsabilidad. La otra parte también es que en contrapartida, y reitero, somos instituciones autónomas, pero somos públicas, y nosotros ejercemos recurso público, el que viene de los impuestos que paga la gente. Entonces, esto nos obliga a ejercerlo y ejercerlo bien. La propia legislación establece y obliga a las instituciones de educación superior a ejercer los recursos en el marco de legalidad, con eficiencia, economía, responsabilidad y transparencia. Y aquí entramos todas las instituciones. De ninguna manera la autonomía puede servir para que esos principios no se cumplan. Y viene la última parte en el proceso de fiscalización, que es el relativo, el proceso en el financiamiento, que es el relativo a la fiscalización. Y sabemos lo que eso significa. En un precepto, en el artículo 67, se establece una cláusula que también tiene que ver con el reconocimiento de la autonomía universitaria. Dice: la fiscalización de los recursos públicos que ejerzan las instituciones de educación superior, dice, los procesos de fiscalización de los órganos federales y estatales se aplicará también a las universidades públicas autónomas, pero con aquello que no choque con la autonomía universitaria. Es decir, no quiere decir una salvedad de las instituciones públicas autónomas. Lo que quiere decir es que es muy importante el reconocimiento de la forma de trabajar de las instituciones públicas autónomas, el reconocimiento de sus órganos de gobierno, que ese reconocimiento no quiere decir evasión de responsabilidad. Bien, pues estos son algunos elementos básicos del financiamiento general de las universidades. Ahora hago una referencia específica. Esta referencia específica tiene que ver con un asunto que ha sido controvertido y me refiero a la gratuidad. Y entonces se establece, bueno, y la gratuidad, ¿quién la va a posibilitar? ¿Quién debe generar la gratuidad? Bueno, las instituciones educativas, las universidades autónomas en este caso, tenemos que hacer un esfuerzo permanente para transitar a la gratuidad. Es decir, en la medida que tenemos más becas, en la medida que tenemos más conocimientos para la inscripción, en la medida que generamos más apoyos, estímulos, etcétera, al estudiante para poder acceder a la educación superior, nos aproximamos a ello. Pero ni la Constitución, ni la Ley General de Educación Superior establecen en ningún lado que en consecuencia las instituciones no cobren inscripciones. Eso no se establece. Lo que se establece es que para que eso suceda, debe haber una concurrencia entre la federación y los estados, en este caso tratando de las universidades públicas estatales. Y se establece el principio de progresividad, es decir, no se hace de un día para otro, pero sí siempre hay que ir hacia adelante. Por eso, en la ley se establece que se crea un fondo especial destinado a asegurar a largo plazo, se dice textualmente, de manera gradual, la obligatoriedad, estableciéndose de manera expresa los montos asignados a dicho fondo. Y se establece textualmente que dicho fondo, que no podrán ser considerados en ningún caso, dicho fondo,
como sustitutivos parcial o totalmente de los montos correspondientes a los recursos ordinarios. Es algo adicional, así lo dice textualmente. Por eso se establece de manera expresa en el artículo 66 que a partir de la disponibilidad presupuestaria derivado del financiamiento previsto en esta ley y con el apoyo de las autoridades educativas y federal y de las entidades federativas, se podrán establecer los mecanismos para la transición gradual de los servicios educativos, sin que en ningún caso, dice textual, sin que en ningún caso se afecte el cumplimiento de sus fines ni las finanzas institucionales. Esto se posiciona en un transitorio que establece que ya en el presupuesto 2022 deberá establecerse un fondo especial para transitar a la gratuidad. Con esto termino. Ya la aplicación. Siempre yo recomendaría que cuando leamos una ley, que incluso merecía la pena leerla un poco al revés. Hay que leer sus transitorios. Hay que leer primero las letras chiquitas y luego lo demás. Es como cuando firmamos un convenio. Primero vamos a ver las letras chiquitas y luego las demás. Porque ahí es donde luego se encuentran varios detalles. Entonces, la ley para su aplicación establece varios transitorios. Y ahí establece tiempos. ¿Cuándo deberá suceder tal o cual cosa? Y es ahí donde creo que tenemos una gran debilidad estatal. Si nosotros revisáramos todas las leyes del país, o incluso las reformas constitucionales, y luego analizáramos sus transitorios, creo que esta puede ser un buen motivo de una tesis. Ver cuántos transitorios se han cumplido y cuántos no se han cumplido. Y entonces, esto se traduce en muchas ocasiones en que tengamos un texto, una aspiración legal, pero no una ejecución. Nosotros, en la Ley General de Educación Superior, sí hay que tener cuidado, ya vienen transitorios. Por ejemplo, se establece la obligación en 6 meses, esto venció en octubre, para que todas las legislaciones de los estados ya estuvieran armonizadas. Tengo entendido que no todas están, creo que son hasta la excepción, quienes ya lo hicieron. Hay ese pendiente ya. Los transitorios establecen la creación en este presupuesto, el presupuesto del año que viene, de ese fondo especial para la gratuidad. No existe. No lo hay. Entonces, pues ahí ya tenemos ese pendiente. Esto me lleva a mis últimas consideraciones con los retos y oportunidades. Creo que no hay legislación perfecta, ni un marco idóneo, pero puede haber marcos idóneos de regulación. No hay leyes perfectas. Yo no conozco una, pero sí marcos idóneos. Yo considero que la Ley General de Educación Superior es un marco idóneo, como un punto de partida. No, las grandes transformaciones no se logran por decreto ni por legislación en nuestro país. No basta. Si hablamos de Estado de Derecho, debemos poner a la vista el orden jurídico, que es sí el marco legislativo, que es su aplicación y que es el diseño de políticas que nos permitan precisamente esa aplicación, no solamente el marco de regulación. Y es ahí donde tenemos que transitar ahora. Creo también que debemos tener una visión más integradora y más holística de la educación. Y que esto nos lleve a todos los niveles. No podemos segmentar. Sí, separamos los sistemas educativos, separamos los niveles básico, medio superior y superior. Pero finalmente estamos hablando de, cuando esto se concreta en la persona, es una persona con educación. Una persona con una formación que viene desde la básica, media superior y superior. Creo que nos hace falta transitar más hacia una integración de los subsistemas, máxime, por ejemplo, a nivel medio superior con el superior. Máximes. ¿Qué le puedo decir yo en la universidad? Que tenemos, afortunadamente, el subsistema de educación media superior. Tenemos que hacer un esfuerzo más vinculante entre la educación media superior con la educación superior. Tenemos que hacer que esto que está en la Constitución, esto que está en la ley, sea coincidente con la legislación de ciencia, tecnología e innovación, y no ir por caminos diferentes. Estamos hablando de un mismo Estado, estamos hablando de un mismo concepto de educación, de una misma concepción del desarrollo científico.
Creo que eso no lo podemos soslayar. La Constitución y el marco legislativo establece el reconocimiento del trabajo académico y poner al estudiante al centro. También creo que no debemos soslayar el reconocimiento del trabajo que se hace en educación por parte de la comunidad docente e investigadora. Somos profesoras y profesores e investigadores. Y eso no lo podemos soslayar. Y creo que es estratégico para el país darle ese lugar con la altísima responsabilidad que representa a quienes nos dedicamos a la educación toda, en todos los niveles. En este caso, la educación superior, por supuesto, el enorme papel que tenemos nosotros como docentes, como profesores, haciendo investigación en la transformación del país. Eso se debe tener muy en cuenta en el diseño de políticas institucionales. Hay una realidad en el país que no podemos soslayar. Y en esa realidad tenemos que incluir las políticas en materia de educación superior y de educación toda. Y en esa realidad tenemos que incluir conceptos clave y compromisos clave como la gratuidad. Por eso, cuando hablamos de derechos humanos, hay varios principios. Uno de ellos es de la interconexión, o interdependencia, que no lo podemos soslayar. ¿Por qué? Pues porque no podemos segregar una prioridad como es la educación, como otra que es la educación, como otra que es la salud, por ejemplo. No podemos segregar la educación con otra que es el derecho humano a la alimentación adecuada. No podemos segregar la educación con otros derechos humanos que tienen que ver con el reconocimiento de la persona, con todos esos derechos humanos, nada más que, ¿qué creen? La mala noticia es que hay un solo presupuesto. Por eso también ahí debe prevalecer un criterio de racionalidad. No ganamos nada si decimos, no, es que dice que es obligatorio y tiene que ser gratuita, y tiene que ser gratuita, y a ver cómo le hacemos, pero sacamos para ese fondo especial. Sí, claro, pero veamos toda la complejidad de la realidad del país. Vemos toda la complejidad de la realidad educativa del país. Tenemos las mejores condiciones en la educación básica. Tenemos las mejores condiciones en la educación media superior. Creo que el reto es mucho más grande que solamente un desideratum constitucional o legal. Hay varias sutilezas que pudieran ser sutilezas, pero ya nada más las dejo así, quizás en otro momento las platiquemos. Por ejemplo, se habla de gratuidad toda, también los posgrados, y en todos los posgrados, en todos. Yo ponía, por ejemplo, en la Universidad de Guanajuato, tenemos posgrados, por ejemplo, profesionalizantes, como por ejemplo notaría pública. Hay gente muy rica allí, afortunadamente. Pero entonces, vamos a decir, mire, usted no, ¿cómo va a pagar tanto en inscripción? Hasta allá llega, hasta allá debemos llegar, o me da la impresión que debemos transitar más a criterios de equidad. Se establece ahora el cambio de concepto de excelencia en lugar de calidad. Eso lo dejo también para otra discusión que nos puede llevar otros buenos minutos. Pero solamente termino, me excedí muchísimo, pido una disculpa. Hijo, a lo mejor va a ser muy poco el momento del diálogo, a eso lo podemos dejar incluso por otra ocasión, pero con mucho gusto podemos abrir otro espacio. Creo que todo esto lo concreto con lo siguiente. Quienes tenemos el privilegio de estar, no digo de trabajar, sino de estar, de pertenecer a una institución, una universidad pública autónoma, tenemos un enorme compromiso. No podemos desvincular la autonomía con la responsabilidad, ni viceversa. Es también el ejercicio responsable con el uso de la autonomía universitaria. El reto es enorme. Quienes tenemos la fortuna de dedicarnos a esto, creo que esta ley, reitero, es solamente un punto de partida. Per se, no puede garantizar nada si no cuenta con todo lo que viene después. El legislador puede tener la primera palabra, pero no la última. Esa se construye siempre, día a día, en el aterrizaje de lo que viene en un marco jurídico a la aplicación en la realidad. Ese es un enorme compromiso. Ese es el tamaño del compromiso. Qué bueno, porque si no, por ejemplo, hoy no tuviera yo el privilegio de estar dialogando con ustedes. Muchísimas gracias por su atención.
Muchísimas gracias, doctor. Ha sido muy interesante. Deja muchas perspectivas abiertas, muchas cosas que comentar. Yo, a reserva de las preguntas que pueda hacer el auditorio, yo me atrevería a hacer en una perspectiva que durante muchos años manejó el doctor Pablo Latapy, no desde el punto de vista jurídico, sino desde el punto de vista de los derechos, de los derechos humanos. ¿Cómo hacer exigibles estos derechos? Encontramos que el derecho a la educación, creo que todos estamos de acuerdo en que el derecho a la educación superior también sea un derecho humano, pero cuando observamos que lo que prevé la propia Ley General de Educación Superior no se cumple, entonces, ¿qué hacemos? Usted decía, está en la Ley General de Educación Superior el establecimiento de un fondo. En el transitorio está que esto debe estar contemplado para el presupuesto de 2022 y no está, ya está el presupuesto, no hay una partida para este fondo ni para otros que están contemplados en la ley. ¿Qué hacemos? ¿Ante quién nos quejamos? ¿Cómo ejercemos el derecho de lo mismo que está estipulado en la ley? Y se recurre con mucha frecuencia en la ley a este párrafo o a este concepto según el presupuesto disponible. Y el presupuesto disponible queda en un limbo de que no se sabe quién hace esto. La Cámara de Diputados no hizo absolutamente nada por asignar un fondo para esto que está contemplado en la ley. Entonces, únicamente ahí me gustaría saber su opinión. ¿Cómo hacemos que se cumpla esto? Que la propia ley lo dice. Usted en su primer libro, en el transitorio 10º, lo decía con mucha claridad. Bueno, ahora estamos ya ante otra ley que también tiene transitorios, que ya debiera estar contemplado estos fondos en el presupuesto y no los están, ¿no? ¿Qué podemos hacer? No. Sí, muchas gracias, doctor. Yo veo aquí en quienes están conectados, varias compañeros a quienes alcanzo a ubicar de la Universidad de Guanajuato. Veo la doctora Arminda, la maestra Diana Santiago, la maestra Iliana, en fin, que tienen toda una formación académica. Yo voy a permitir plantear un poco esto. A ver, yo creo, bueno, hace poco que comentaban de esta reforma que hubo en materia de derechos humanos, conlleva también una transformación en la concepción de derechos humanos, esos derechos humanos tradicionales que nosotros conocíamos, en materia de libertad, etcétera, etcétera, pasando a derechos, los que llamamos como derechos sociales. Y esto ya conlleva, sí, la obligatoriedad del Estado y el mecanismo para ello, ¿eh? Ojo con el amparo. Que ya nos posibilita, esto lo trae consigo ya la Constitución. Porque antes se decía, incluso se desconocía esos derechos como derechos programáticos. Mire, póngalos ahí y nos olvidamos del asunto. Ya no es así. Ya no es tan así. Si hay distintas opciones, hay distintos caminos. Todavía hay un camino tortuoso y hay que decir que apenas estamos en México empezando en esto, hay que decirlo, pero ya hay un camino importante. Y es que, a ver, cuando nosotros vemos la Constitución en nuestro país, no es el único caso en materia de educación. Tan solo leamos el artículo 4 de la Constitución. Yo digo, quien lea el artículo 4 de la Constitución en otro país diría, vámonos a vivir a México. Pero ya, ¿qué estamos esperando? Si la Constitución, en el artículo 4 dice, por ejemplo, toda persona tendrá derecho a una alimentación adecuada y de calidad, el Estado lo garantizará. Así lo dice, el Estado lo garantizará. Toda persona tendrá derecho a una vivienda digna, el Estado lo garantizará. Toda persona tendrá derecho a una salud universal, el Estado lo garantizará. Toda persona tendrá derecho al agua saludable, accesible, etcétera, etcétera, y el Estado lo garantizará. Y ahora también hasta educación superior. Oigan, la gente de otro país dirá, vámonos, ¿qué estamos esperando? Vámonos ya. ¿Cuántas reformas a la Constitución en materia de derechos sociales están, creo yo, y aquí veo gente calificada más en el constitucional que yo, más en el derecho penal, pero creo que hay un camino ya importante para hacer valer los derechos sociales. Todavía es importante, pero yo creo
que yo no me iría tanto por los mecanismos para ver cómo se cumple sí o sí, sino más bien cómo con un diálogo mucho más holístico, más corresponsable, vamos construyendo las grandes transformaciones legales, las grandes transformaciones constitucionales y legales para su efectivo cumplimiento, y no solamente ponerlos en los textos. Creo que debemos ir todavía más. Yo respetuosamente, por ejemplo, me había decantado más por un transitorio que esto lo hiciera efectivo más a largo plazo, pero con términos más realistas. Esa es mi sugerencia muy respetuosa. Y esto sucede en muchas transformaciones, ¿eh? Hacemos la norma y que suceda ya. No, ya nos urge que bueno, pues, nada más que pues no va a suceder. ¿Por qué? Porque, reitero, la norma responde a una realidad y nosotros no vamos a cambiar la realidad. No habrá ni presupuesto ni amparo que alcance para transformar una realidad de un día para otro. Ese es un problema mucho más profundo. Muchas gracias por su comentario, doctor Romualdo. Es su micrófono, Romualdo. Doctor Romualdo, su micrófono. Muchas gracias, doctor. Yo le pediría a la doctora Esther si ha recogido algunas otras inquietudes. Bueno, yo veo varias, pero no sé si el doctor tenga tiempo para atender algunas, porque sé que tiene que trasladarse a Guanajuato. Miren, les comparto algo. Estoy en León, hubo un evento en León, no me alcancé a trasladar a Guanajuato, y la cuestión es que tengo una plática a las 4 de la tarde, pues tengo que trasladarme de León a Guanajuato, porque voy a dar una plática, no sé si se va a difundir esa plática también directamente, pero es una plática que no tiene que ver con educación, tiene que ver con el uso legítimo de la fuerza policial, es un poco más rudo el asunto. Entonces, me tengo que trasladar a la Fiscalía General y no me alcanza mucho el tiempo. Quizás inician un recuento de varias intervenciones con mucho gusto, pero no quisiera quedar mal en la otra plática que tengo. Me da muchísima pena porque, a ver, estaba previsto y yo mismo había dicho que eran 45 minutos. Luego una profunda disculpa por haberme excedido en mi tiempo, por favor. Pues yo sugiero mejor que le hagamos llegar las preguntas, doctor. Se las mandamos y usted en algún momento, a lo mejor conociendo al que las formuló, nos pueda dar respuesta. Y le agradezco mucho a nombre de los organizadores esta magnífica plática. Muchísimas gracias, doctor Romualdo. Me da mucha pena, le agradezco mucho a usted y a todas y todos ustedes, y con mucho gusto, además, igual y luego hacemos un panel, otro evento más que tenga que ver con el tema, con mucho gusto, para ver otras miradas también, y seguimos en este diálogo permanente, en esta cátedra que es como un seminario permanente sobre educación, sobre el quehacer de la universidad. Yo les agradezco muchísimo, muchísimas gracias por estar en esta plática. Les mando un fuerte abrazo. Muchas gracias. Gracias, un abrazo. Muchas gracias. Gracias, rector. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta Gracias, luego. doctor Guerrero Agripino, Muchas rector gracias. general de la Universidad de Guanajuato. Muchas Importantes gracias. y fundamentales ejes analíticos sobre los retos, pero sobre todo las oportunidades que tenemos en el contexto de la nueva Ley General de Educación Superior. Derechos humanos, autonomía universitaria, transformación de los modelos educativos, gobernanza y financiamiento. Por mi parte, a nombre de la Universidad Autónoma Metropolitana y de la Universidad de Guanajuato, agradezco la participación de nuestras y nuestros invitados especiales y al público que nos acompañó de manera virtual por su interés y sus aportaciones. Tomaremos nota de todas sus preguntas, se las haremos llegar al doctor Guerrero Agripino y las estaremos trabajando para hacerles llegar una conversación virtual más dinámica. Antes de despedirme, les hago una cordial invitación a la 5ª sesión de la cátedra que está programada para inicios del próximo año, donde además presentaremos nuevas actividades que resultan sustantivas para la vida universitaria, para nuestras instituciones y para la educación superior. Nuevamente les agradezco a todos y a todas su presencia, su tiempo y en especial al doctor Guerrero Agripino por compartirnos tan importantes reflexiones. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Gracias.